Hola, ¿qué tal amigas? Hoy vamos a estar haciendo estas florecitas con tela número 8. Si te gusta trabajar en telas, esta es una muy buena idea para realizar tus propias flores en casa. Y en nuestro video anterior estuvimos haciendo estos lazos o moño boutique número 5. Estos videos los puedes encontrar gratuitamente en nuestro canal. Si tienes tela en casa y no sabes qué hacer con ella, te invito a que la saques y hagamos estas florecitas. En este tutorial te voy a explicar un modelo más grande para que puedas apreciarlo bien, y los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: tela satinada y un botón para decorar. Comenzamos haciendo un círculo con un diámetro de 9.5 centímetros. Esta es la flor más grande. Para la flor más chica utilicé 7 centímetros de diámetro y para la flor mediana utilicé 8 centímetros de diámetro. Nos vamos a quedar con este. Para ello recorté los 5 círculos de la tela satinada. Ya que una vez los tengas así, por supuesto debes quemar todos los bordes para que no deshilache la tela. Ya tenemos los 5 círculos. Para formar el primer pétalo, tomamos el círculo de esta forma. La parte satinada nos va a quedar arriba y esta parte de adentro obviamente es la mate. Doblo haciendo una media luna y vuelvo a doblar haciéndolo un poco más pequeño. Nos va a quedar como un triangulito. Entonces, donde está esta abertura de las dos uniones, por allí vamos a empezar a coser todo el contorno de la parte de abajo. Una vez pasamos la aguja, rizamos y aquí tengo listo el primer pétalo. Esto mismo voy a repetir con los 4 restantes. Doblamos a la mitad y volvemos a doblar para coser por donde está la abertura, de aquí para acá. Entonces ya introduje todos los pétalos, ¿verdad? Del primer pétalo voy a alar el moñito o el nudo y por allí devolví la aguja. Alamos muy bien. Y voy a sellar. Recortamos el excedente y en cada pétalo voy a hacer esto con mi dedo. Lo voy a introducir en el centro del pétalo y lo voy a levantar. Esto para darle un poco más de forma. Solo nos queda decorar el centro. Para ello tengo este botoncito, es todo dorado, desde camisa.
y lo vamos a colocar acá con silicón caliente. Y de esta forma ya tenemos lista nuestra flor de tela número 8. Y en nuestro próximo video estaremos haciendo estos lacitos de cinta combinado número 8. Si te ha gustado nuestro video de hoy, regálanos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal para que semanalmente recibas 2 videos nuevos para que hagas moños diferentes. Hasta la próxima.